Me emociona mucho. Perdón. Dime. Agradezco nuevamente para que quede la grabación que de verdad me encanta estar acá y voy a compartir pantalla para poder empezar. Eh, ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, Eh, profesora, ningún problema. ya. Voy a ponerlo en modo, no sé, ahí. Ahí se ve mejor. Ya. Perfecto. Bueno, primero que todo, les quería agradecer, como decía, y también hacer una acotación. Me invitaron a hacer una clase magistral. Estamos acostumbrados, creo que en Chile como que pensamos clase magistral como algo muy excepcional. Después, además de lo que me han contado de Hugo, vengo muerta de miedo. No sé si va a estar tan magistral en ese sentido como la de él. Pero esa expresión, ¿no? Viene del francés, clase de maître o cours magistral, creo que es. Y refiere más que todo a una intervención de un profesor, una cátedra en donde los estudiantes no intervienen, sino que habla solo el profesor. Así que yo espero que esto no sea una clase magistral y ojalá que también ustedes puedan intervenir, que alcancemos a conversar. Voy a tratar de ocupar el tiempo de manera que eso sí ocurra. Luego también quería comentarle que en el marco de esta actividad que me invitaron, cuando me dijo Romy que iba a hacer intersecciones literarias y críticas contemporáneas con un acento especial puesto en la cuestión de la post-autonomía, ese concepto como algo central, como eje de todas las reflexiones que han tenido en estos 2 días, dije, bueno, es momento de revisitar el texto de Josefina Ludmer, un texto que en su momento yo tuve la oportunidad de hecho, incluso de escucharla a ella en la Facultad de Letras de la Católica, y yo recuerdo la incomodidad que me produjo. Tenía muchas dudas sobre lo que se planteaba, sobre lo que estaba planteando ella, sobre la posautonomía, y creo que es un buen momento para repensar esas ideas, sobre todo cuando ya han pasado por lo menos 20 años desde que ella empezó todo esto. Lo que ella nos plantea, como vamos a ver aquí, es un concepto que maduró a lo largo de más o menos 10 12 años, ¿ya? Con distintas formulaciones y me voy a detener en eso. Y también me voy a detener en otra cuestión. A mí lo que más me importa de ese texto en este momento, o lo que quiero dejar en claro aquí, es la operación que ella hace, es cómo piensa ella la cuestión de la crítica literaria y la intervención de los críticos en la discusión y en los debates contemporáneos. Así que voy a ir por ahí en mi participación en esta jornada. ¿Ya? Vamos a empezar, de hecho, con un texto que no es el de literaturas posautónomas, el famoso texto que escribe Josefina Ludmer en 1985, que se llama Las tretas del débil, porque encuentro ahí una cierta pista, ¿no? De cómo quiero leer yo a Josefina Ludmer hoy en el 2024. En algún minuto, en Las tretas del débil, que como ustedes saben es un ensayo que ella escribe analizando la respuesta de Sor Juana Inés de la Cruz, la respuesta a Sor Filotea. Sor Filotea es el obispo que le ha escrito, ¿no? a Juana Inés de la Cruz para comentar un texto de ella. Eh, Ella en algún minuto hace una lectura, Sor Juana, y Josefina Ludmer pone hincapié en esto, ¿no? En la astucia, en la sagacidad que tiene Sor Juana Inés en este sentido. Sor Juana Inés refuta o le da una vuelta o interpreta de una manera que no, me parece que es muy conveniente, ¿no? Para el feminismo, para las mujeres, una frase, ¿no? Que es esta: callen las mujeres en la iglesia, una frase de San Pablo, que por mucho tiempo se interpretó como que las mujeres no podían intervenir en las discusiones, no solamente de la iglesia, sino que incluso de la discusión pública, ¿no? Que las mujeres tenían que callar. Eh, lo que Sor Juana Inés de la Cruz plantea sobre esto es que no hay duda que para la inteligencia de muchos lugares es menester mucha historia, costumbres, ceremonias, proverbios y aún maneras de hablar de aquellos tiempos en que se escribieron para saber sobre qué caen y a qué aluden algunas locuciones de las divinas letras.
tener, ¿no? Más conocimiento sobre el tiempo en que se produce esa frase, ese texto, esa idea, ¿no? Para ver a qué aluden algunas locuciones. Lo que dice sobre esto Josefina Ludmer es lo siguiente: Juana nos da aquí una lección de crítica literaria e ideológica. La verdad dogmática y el régimen jerárquico, nos dice, borran de lo escrito la huella de la historia. A partir de una circunstancia concreta y dada, se erigió un dogma autoritario y eterno. Lo que me preocupa a mí de la idea de la posautonomía para pensar la literatura contemporánea es que nos estoy pasando un poco como con la frase de San Pablo, una frase de autoridad, una idea, un concepto que a veces lo veo aparecer y aparecen muchos papers que leemos actualmente, aparecen muchos textos, una idea, ¿no? La de las literaturas posautónomas que está muy vigente, eh, que se acabe despojando, ¿no? A esta idea, a este concepto, a este planteamiento de Josefina Ludmer, de las circunstancias en que aparece, de su historicidad, ¿no? De todo aquello que le da fuerza a su argumento, todo aquello que constituye y hace necesario, ¿no? Que ella haga esa lectura. Por eso creo que me voy a guiar un poco por esta idea de que es necesario conocer, ¿no? Las costumbres, las ceremonias, ¿no? Para ver, ¿no? Sobre qué caen algunas locuciones. Y vamos a indagar más en este concepto de literaturas posautónomas en la presentación. Voy a avanzar. Ay, no sé qué pasa. Ah, ahí. No encontraba la forma para hacerlo avanzar. Ya la pilla. Bueno, hay diversas versiones del artículo que conocemos como literaturas postautónomas. La primera versión publicada como tal es del año 2006 o 2007. Alberto Giordano dice que aparece en el 2007. Por ahí encontré que no, que empezó a dar vueltas por internet en el año 2006. Daniel Link lo tiene colgado todavía en una página suya, eh, y aparece con este título, Literaturas Posautónomas. Luego hay unas versiones 2.0. Entre esas versiones 2.0 yo tomé por lo menos esta, que es Literaturas Postautónomas, publicado en Argentina por propuesta educativa. Luego también está la publicación de Aquí América Latina, que es un libro. Aquí América Latina se publicó el año 2010. El artículo como tal no está aquí, y es muy interesante pensar que lo que sí encontramos acá es un libro que está constituido por breves ensayos y también por un diario del año sabático de Josefina Ludmer, que trabaja en una universidad norteamericana y que pasa el año 2000 en Buenos Aires, el 2000. El diario publicado, el diario editado, como todo diario publicado, tiene trampa. Ya, en algunos momentos, Josefina Ludmer, en el diario publicado, se adelanta al corralito, que va a ocurrir en el año 2001, en diciembre. Adelanta otros hechos, por ejemplo, hay un fragmento que es In Memoriam de Héctor Libertela, que murió el año 2006, y eso también está en este libro. Y en este libro se menciona el concepto ya de las literaturas posautónomas y se habla de otros conceptos que están en el artículo y hasta cierto punto los desarrolla acá, como realidad ficción, como, en fin, la fábrica de presente. Hay varias cosas que ya están en Aquí América Latina, que es un texto al que también le dedicaré un espacio. Y finalmente hay otro texto, y esto es lo más, creo, interesante, un texto que es del año 2013. Eh, en 2013 se publicó en Brasil, en la revista Landa, un monográfico que fue sobre literaturas posautónomas en que participó, por ejemplo, Martín Coan, y arreciaron las críticas a la idea de la posautonomía de Ludmer. Y ese mismo año, el 2013, Josefina Ludmer publica en la revista Dossier en Chile este artículo que se llama Literaturas posautónomas, otro estado de la escritura, en que no queda claro, no me termina de quedar claro si está hablando de otro estado de la escritura, de las escrituras que lee, o si también se está refiriendo a su propia escritura. Eh,
Es importante señalar que existe este artículo porque por lo menos yo el otro día hablando con una profesora que trabaja en la Universidad de Sao Paulo le dije que iba a hacer esta intervención y me dice, ah, bueno, sí, yo leí ese artículo y me muestra este libro. Entonces, Literaturas Postautónomas está aquí. Le dije, ya, pero el que tú leíste no, no se parece tanto al del 2006 o al del 2009. Eh, es muy interesante ver cómo ese año 2013 ella matiza varias de las cuestiones que aparecen en el artículo que todos manejamos más, que conocemos más porque es el que se ha movido, el que se publicó antes, ¿no? Pero aquí hace varios matices que me parece súper interesante pensar, sobre todo porque yo quiero actualizar la reflexión y traerla al 2024, ¿no? Que es un contexto, creo, muy distinto al contexto en que ella pensó originalmente todo esto. Eh, bueno, aquí un poco planteo estas ideas que les decía, ¿no? Sobre aquí América Latina, que también habría que decir que este libro también tuvo algunas cuantas críticas. Se llama aquí América Latina, pero la verdad es que ella trabaja sobre todo con literatura, periódicos, obras de teatro, televisión argentina. ¿No? Pienso que algo de esta idea de América Latina tiene que ver con que ella hace este cruce y viene desde Estados Unidos a pasar este sabático en Argentina, ¿no? Se instala en territorio latinoamericano. Pero entre las críticas, por ejemplo, está que no solamente en ese momento, en el año 2000, está todo el conflicto o todos los problemas que se comenzaban a ver que iban a desembocar en una crisis tremenda, estaban los piqueteros, estaba, bueno, había mucha convulsión social, pero también en el resto de América Latina estaban pasando muchas cosas. Eh, Estaba ocurriendo el chavismo, por ejemplo, ¿no? Era un contexto en que también las demandas, ¿no? En Bolivia, Evo Morales, empezaban como también a despuntar. El año 2000 pasaban muchas cosas en América Latina que no están en este libro. eh, pero que pienso ella, por lo menos en términos de lo que dice sobre la literatura, me parece que hay cierta proyección que podríamos pensar como una proyección regional, continental. También quería comentar que es un texto, no es un texto académico, ¿no? Sino que este libro también recoge conversaciones, lo que les decía, recortes de prensa, es muy dialógico en ese sentido, ¿ya? Tiene mucho de esa materia del presente sobre la cual ella quiere hablar, ¿no? ¿Qué es lo que estaba leyendo? A mí eso me parecía muy interesante resaltarlo también porque en el artículo del año 2006 ella parte por la lectura de dos libros. El artículo del 2006 casi parece una reseña literaria que parte, ¿no? De un libro de Daniel Link y de otro de Sergio Dinucci, pero en la formulación que encontramos en Aquí América Latina no son esos los libros que disparan su reflexión. Hay dos cuestiones que le importan mucho en ese momento a Josefina Ludmer en el 2000. Una es la memoria. Ella está en Argentina en un momento en que se han puesto en cuestión, ¿no? Muchas instituciones y en que hay cierto desmoronamiento del discurso del Estado-Nación, y eso también se ve reflejado en las ficciones históricas que se comienzan a escribir allá. Le llama mucho la atención una colección de novela histórica que se comienza a publicar por esos años, en que de hecho participa también Martín Coan, y es una colección de historia que aborda ya no la vida de los héroes o los próceres, sino que se va al aspecto íntimo de la historia argentina, relevando otros personajes, contando la vida privada, ¿no? De muchos de esos próceres. En ese momento hay un escándalo por un libro que aparece dentro de la colección, donde se cuenta una historia de San Martín que no es la historia al uso, no es la historia de las sociedades historiográficas, y eso genera mucho escándalo. ¿Por qué? Porque se plantea que San Martín no es hijo del señor que se supone que era, que es hijo de una mujer paraguaya, negra, en fin, y todo eso genera un revuelo en la prensa y además un éxito de ventas del libro que ocupa muchas de estas reflexiones de ella, ¿no?
ella está pensando cómo en ese presente se está reelaborando el pasado, cómo se está volviendo a la cuestión de la memoria, y eso es parte, digamos, de su reflexión. Por otra parte, también le interesan estas narrativas, que ella va a llamar de las temporalidades globales. En estos tres libros que ven ustedes acá, lo que ella ve más bien es un trabajo, un juego, ¿no? Con las distopías, la utopía, la proyección al futuro. Y por otro lado también en estas temporalidades, ¿no? Globales, es donde va a encontrar, creo, el germen de lo que va a decir sobre las literaturas posautónomas. El fin de la autonomía, el fin de la autonomía literaria. Vamos a ver cómo lo elabora. Em, Al respecto también quería leerles lo que dice ahí, ¿no? En el sistema literario, es que no puedo ver, el sistema literario, pero mi sistema literario no implica jerarquías ni valoraciones. No tiene centro ni periferia, ni arriba ni abajo, porque es un sistema hecho de tiempos y de visibilidades. Em, Esa afirmación eh, tiene mucho de lo que va a plantear el artículo del 2006, cuando habla de que ya no hay jerarquías, no hay valoraciones, em, sino que lo que le importa es el tiempo y la visibilidad de los textos, ¿ya? Creo que por aquí es donde ella empieza a tirar de una hebra que tiene que ver con el nuevo estatuto de la literatura y con cómo, ¿no? Hay una indiferenciación que en algún momento, en el año 2009, en las literaturas posautónomas 2.0, ella va a llegar a decir incluso que a ella le gusta, ¿no? Que todas estas literaturas, no importa si son buenas o malas, ¿no? Sino que le interesan porque son literaturas que están creando opinión, que fabrican realidad, en fin, todas las otras ideas que seguramente ustedes ya también manejan, sobre las que han estado conversando en estos días. ¿Cuáles son los libros? Bueno, El juego de los mundos de César Aira. Ella en ese momento también está leyendo otro libro de Aira, no es raro. Aira publica 3 libros por año, muchos libros por año. Boca de Lobo, Sergio Chespeck, y El árbol de Saussure de Héctor Libertela, que Héctor Libertela además es un autor que conocemos, ¿no? Ya desde los años 70 como un escritor que está muy preocupado por la relación, ¿no? Con lo teórico, que escribía, ¿no? Leyendo el estructuralismo, el postestructuralismo, que fue un escritor particularmente teórico, ¿no? Una persona que realmente pensó a lo largo de toda su escritura sobre los límites y las condiciones de la literatura. Entonces, estos son los tres textos y son tres textos en que aparece, además, de manera muy evidente, la figura del escritor, la relación con la literatura como materia de estos libros. Es a partir de esos textos, sobre todo, que ella empieza a esbozar estas ideas. Estamos en un orden literario que habla de su fin, en el borde del sistema autónomo de la literatura del 2000. Este orden es el mismo un borde. Aquí la literatura toca un límite, el de la autonomía, donde todo se define como literatura o en términos literarios. En el borde del sistema, los sobres significan. Es el último avatar de la autonomía, la literatura de los hijos de los años 1960 y 1970, de los herederos de las vanguardias. Claro, todos estos autores son autores nacidos en los años 40, más o menos, ¿no? Que tienen 20 años hacia los años 60, eh, muy jóvenes, ¿no? Y que empiezan a publicar en los años 70. Eh, es el último avatar de la autonomía. Yo tengo muchos conflictos con esto porque todo lo que dice Sarlo sobre la autonomía lo pienso también en otros contextos, como los contextos del norte global, en donde ya desde el año 71, 70, incluso antes, el año 67 o 68, en los años 60, fines de los 60, se está hablando de posmodernidad, ¿no? En el año 71, por ejemplo, se publica El desmembramiento de Orfeo en Estados Unidos, de Jihad Hassan, y muchas de estas ideas que estamos planteando aquí sobre el fin de la literatura
Bueno, también el fin del arte se está discutiendo desde Hegel, ¿no? No, tampoco es novedoso y habría que ver cómo, por qué, en qué condiciones ella empieza a trabajar con esta cuestión del fin de la autonomía, ¿no? Y los alcances o las consecuencias que ven eso. Yo me voy a referir solamente a algunas, ¿no? Algunas de las consecuencias que puede tener pensar ese fin de la autonomía y que ella destaca sobre todo en estos libros porque son libros que son hiperliterarios en ese sentido, ¿no? Donde la literatura se está pensando a sí misma, proyectado a un futuro que también es un futuro más bien caótico, distópico, eh, y donde se está poniendo cierre, como ella plantea, a esta forma de pensar esas esferas no disciplinarias y en particular este modo que tiene la literatura de pensarse a sí misma, de construir discursos sobre sí misma, lo cual también tiene que ver, ¿no? Con la construcción o la constitución de la crítica literaria. La idea de autonomía o el concepto de autonomía se vincula, ¿no? No solamente además con la institucionalidad literaria, con cuestiones como esas, como la crítica, ¿no? Como la posibilidad de la literatura de darse un nomos, de darse a sí misma, ¿no? Una ley, sino que también la autonomía la podemos pensar en relación con qué es lo que hace literario los textos, ¿no? Que esa es la discusión que tienen los formalistas rusos, el Círculo de Praga, el estructuralismo, que va a atravesar todo el siglo XX y que tiene su origen también en la Ilustración y en las ideas kantianas, ¿no? Entonces, no es menor plantear lo que está diciendo ella aquí, ¿no? Que estamos en el borde, en el límite, y en aquí, América Latina, que ese es otro punto, ¿ah? De las críticas que yo he leído sobre este concepto de posautonomía de Josefina Ludmer, que después las vamos a ver, creo que casi ninguna se hace cargo, en realidad, de lo que pasa con el hecho de que lo plantee desde Latinoamérica. Y creo que también es un punto que tenemos que tocar y espero llegar a eso en un momento. Voy a recordarle, y en relación con lo que estábamos viendo acá, aquí América Latina, ¿no? Lo que ella va a decir en la versión más conocida tal vez de sus literaturas posautónomas, que es esta versión del 2009. Al perder voluntariamente especificidad y atributos literarios, al perder el valor literario, dice, y al perder la ficción, otra cuestión muy discutible, la literatura posautónoma perdería el poder crítico, emancipador y hasta subversivo que le asignó la autonomía a la literatura como política propia, específica. La literatura pierde poder o ya no puede ejercer ese poder. Aquí se está refiriendo, yo me imagino, que en gran medida a los poderes que le atribuye a la literatura un autor como Teodor Adorno, ¿no? En su dialéctica negativa, se plantea, ¿no? Este poder de la literatura que está fuera, ¿no? Forma una esfera aparte, o una relación, ¿no? Con la sociedad que le permite, ¿no? Encontrarse en un lugar desde el cual se hace la crítica de ese momento de la sociedad, la literatura como espacio para la crítica, ¿no? Y en la medida que es un espacio para la crítica, es el espacio para un proyecto emancipatorio, para plantearnos divergencias, futuros posibles, utopías, ¿no? Otros mundos, que son las características que se le atribuyen a lo literario. Está complejo, ¿no? Lo que plantea Josefina Ludmer, porque habla de la pérdida del valor literario, lo cual también modificaría la posible función del crítico, ¿no? En ese escenario. Habla de la pérdida de la ficción, porque ella va a manejar un concepto que es de realidad-ficción, en que hay una indistinción entre la realidad y la ficción, y de hecho habla de la realidad que se vive en el 2000 como una realidad donde ya todo lo que se vive forma parte de sí mismo de una representación. O sea, la literatura estaría trabajando como una representación de muchas representaciones en la relación que tenemos con la virtualidad y con la fabricación, ¿no? de ficciones en distintos espacios. Y esa pérdida de la ficción también parece un poco extraña para hablar de la literatura en la medida que la ficción, en las poéticas clásicas, ¿no? Es uno de los polos que definen a la literatura, o ha sido una de las ideas fuerza, ¿no? Para la definición de la literatura desde Aristóteles, pero también está el otro polo,
y en eso yo me voy a un texto que tal vez ya parece un poco antiguo, pero que siempre me parece iluminador, que es Ficción y Dicción de Gerard Genet, donde plantea cómo los discursos sobre la literatura, desde las poéticas, oscilan entre esos dos polos, ¿no? La literatura es ficción o la literatura en realidad es su dicción, es su retórica, es la capacidad de generar figuras, o es la mímesis, es el relato, es crear una historia. Entonces el valor literario, ponerlo en relación con la ficción, ya me parece algo parcial o tal vez incluso un poco caprichoso, pero además me parece delicado, ¿no? La cuestión de que la literatura pierde el poder crítico. Ella lo está planteando como una descripción. En algunos momentos esa descripción se torna valoración. Sobre todo vamos a ver algunas citas en donde ella plantea que a ella le gusta este estado de la situación. ¿Por qué le podría gustar? Bueno, ya vamos a ver también algunas explicaciones sobre eso. Pero constata esto, que la literatura pierde poder o ya no puede ejercer ese poder de intervención desde la subversión, desde un discurso emancipador. Bueno, aquí están algunas de las ideas que le planteaba. Creo que en gran medida Josefina Ludmer también se está haciendo parte en el 2000 de las críticas que ya recién desde los años 90, y esto tal vez lo han conversado más con Hugo, ustedes estuvieron viendo el tema de la ciudad letrada, ¿no? En los años 90 va a haber una impronta fuerte, va a haber un interés especial, ¿no? Por la cuestión testimonial. Y eso queda en evidencia en distintos dosieres, en el trabajo de John Beverly y otros autores que desde Estados Unidos, sobre todo, empezaron a mirar hacia el testimonio en Centroamérica y también en Argentina, Chile, en el Cono Sur, a mirar los testimonios que se vinculaban con la dictadura, con las dictaduras militares de la región. Y cuando vemos lo que ocurre con el testimonio es que esa atención o preocupación por el testimonio entraña hasta cierto punto una cierta crítica sobre la ciudad letrada latinoamericana, ¿no? En la medida que muchos, ¿no? de los autores que de hecho empujaron, ¿no? Fueron antecedentes del mismo boom. Estoy pensando, por ejemplo, en Miguel Ángel Asturias, ¿no? O Alejo Carpentier. Pero, por ejemplo, el caso de Asturias, ¿no? Eh, esos escritores de Latinoamérica, esos escritores latinoamericanos, em, con el desarrollo de la novela indigenista, con el desarrollo de las novelas regionalistas, se apropiaron de algunas voces. De hecho, pensemos en Miguel Ángel Asturias, lo llamaban el Maya. Y Miguel Ángel Asturias no era Maya, no era parte de ninguno de esos grupos étnicos en Guatemala, donde además se hablan 22 lenguas indígenas, o sea, y en su literatura, en las leyendas de Guatemala, en los años 30, ¿no? Inserta fragmentos del Popol Vuh, que fue un texto que él tradujo del francés al español. Hay una cierta apropiación, ¿no? De ese mundo, de ese imaginario, y cuando aparecen textos como el de Rigoberta Menchú, que también fue muy discutido, después hay otro texto posterior Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, que es el texto que ella conversa con Elizabeth Burgos. Ella después va a escribir otro texto más autobiográfico. Bueno, cuando emergen esos textos testimoniales, se pone en entredicho un poco esta, esta ficcionalización de esas voces subalternizadas. ¿No? Hay una cuestión con la valorización también de la literatura como oratura. eh, sí, como que se da cuenta, ¿no? O hay una interrogante sobre esa dimensión estética, sobre la literatura también como una institución ciertamente europea, una institución que surge, ¿no? Eh, sobre todo vinculada con ciertos discursos de élite, ¿ya? Sobre todo en América Latina, ¿no? Hay que pensar que la literatura, y eso yo siempre lo digo a los estudiantes, la podemos ver, claro, como una institución conservadora, en ese sentido, como una institución de la élite, como una institución eh, a la que se accede o donde se tiene acceso en virtud de la educación, de tener ciertas herramientas, ¿no? Para poder
circular en ese espacio. En Latinoamérica, de hecho, los escritores hasta el día de hoy, muchos de ellos forman parte de las élites económicas y políticas, eso es indesmentible, ¿no? Y en ese sentido, como que hay ciertos ataques a la literatura, y en los años 90, comienzos del 2000, también estaba la irrupción de los estudios culturales y estaba una incipiente apertura de los departamentos de literatura en Latinoamérica hacia cuestiones como el cómic u otras formas de trabajar las textualidades. Y em, yo entiendo el entusiasmo de Josefina Ludmer por esta indistinción, ¿no? Porque hay algo de iconoclastia, ¿no? Hay algo de ruptura con la literatura en ese sentido más conservador. Pero también la literatura tiene esta otra cara, o sea, podemos verla, ¿no? Como una institución conservadora, pero también la literatura la podemos ver en el sentido de que ella misma también le está reconociendo, como este lugar, ¿no? Para la crítica, como este espacio para generar la emancipación, para generar la crítica al pensamiento, ¿no? Eh, Como que existe ese doble discurso de la literatura, ¿no? Más allá de pensarla como la pudo pensar Harold Bloom, como un espacio para el placer, ¿no? Personal, para algo que es muy individualista también, ¿no? La relación con la literatura en el sentido, también la podemos pensar desde esta perspectiva más social, más crítica y más eh, subversiva, ¿ya? Creo que todo eso se está combinando de una manera muy particular en el año 2000 en Josefina Ludmer, ¿no? Como académica, como alguien que está visitando Buenos Aires en ese momento durante un año, un momento además tan crítico política y socialmente. Ahora, la descripción que hace del momento para llegar además a sus ideas de autonomía, Josefina Ludmer, es muy tajante. Esto también viene de la versión 2.0. Estas escrituras, dice, y aquí hay otro punto que me interesa, ya lo vamos a señalar. Estas escrituras no admiten lecturas literarias. Esto quiere decir que no se sabe o no importa si son o no son literatura, y tampoco se sabe o no importa si son realidad o ficción. Se instalan localmente y en una realidad cotidiana para fabricar presentes. Y ese es precisamente su sentido. Representarían a la literatura en el fin del ciclo de la autonomía literaria, en la época de las empresas transnacionales del libro o de las oficinas del libro en las grandes cadenas de diarios, radios, televisión y otros medios. Este fin de ciclo implica nuevas condiciones de producción y circulación del libro que modifican los modos de leer. Podríamos llamarlas escrituras o literaturas posautónomas. Todavía ella no está pensando, de hecho, ni siquiera en Internet. ¿Ya? Desde estas primeras formulaciones a hoy día tenemos además de todo, ¿no? La intervención o la apertura de un nuevo espacio que es Internet. Ella llega hasta la televisión y otros medios, ¿ya? No admiten lecturas literarias. Esa es una de las críticas que se le han hecho a Josefina Ludmer. Si es el fin del ciclo de la autonomía y hay esta indistinción, ¿cómo es posible que todavía estemos hablando en los mismos términos que hablábamos cuando pensábamos en la autonomía? O sea, ¿qué es una lectura literaria? Defíneme lectura literaria. O sea, hay algo contradictorio, ¿no? En el mismo lenguaje, y eso es lo que yo creo que después ella se ocupa de matizar, modificar en el año 2013, que es el artículo que voy a referenciar después. No admiten lecturas literarias. Serían sobre todo una forma de lectura, las literaturas posautónomas, más que una descripción de unas formas de escritura que también la hay, ¿no? De hecho, está muy clara en eso y creo que ese aspecto tal vez de su texto es el que es más fácil de recoger. Dice, se instalan localmente y en una realidad cotidiana para fabricar presente, y ese es precisamente su sentido. Considero que la literatura siempre ha fabricado presente, no solamente cuando hablamos de literaturas posautónomas, ¿no? Pero está claro esta cuestión de lo local. Esa cuestión de lo local la va a ir precisando ya está en el artículo del 2006, porque ella aborda dos textos, ya se los dije, el de Daniel Link y el de Dinucci. En uno ella aborda, sobre todo, o estos textos abordan el de Link, la cuestión de la homosexualidad, y en el de Dinucci está presente la cuestión de la migración, y esos libros operan, ¿no?, sobre realidades cotidianas que se vinculan con comunidades, ¿no? Con pequeñas comunidades, con ciertos grupos.
locales, en el abandono de ideas nacionales de la novela, ¿no? Estamos hablando también del momento postnacional, en el sentido, ¿no? de que también después del boom ya no vamos a ver en la novela latinoamericana nunca más ese arraigo en la realidad nacional que para muchos de los autores del boom partía de lo local, seguía a lo nacional, así lo dice Alejo Carpentier, y luego se proyecta al mundo. Narrativas en que el tiempo, la historia estaban encapsuladas y eran alegóricas, no solamente de una ciudad, ¿no? o de un pequeño espacio regional, sino que eran alegóricas de la nación y eran alegóricas también del espacio latinoamericano, en un discurso sobre la identidad latinoamericana que estaba muy vigente en los años 60 70. No, estas narrativas, por el contrario, se instalan en lo local y creo que es fácil verlo, ¿no? En los distintos retornos, por ejemplo, a la cuestión provincial, ¿no? Que vamos a ver en la literatura latinoamericana en los últimos años, en las pequeñas islas urbanas, como dice después también Josefina Ludmer, que aparecen en distintas ficciones. Creo que eso tal vez es uno de los aspectos que me cuesta menos, digamos, leer y entender de cuanto ella está planteando. Y por otro lado, es el fin de la autonomía literaria en relación con algo que está emergiendo, que es la cuestión, no emergiendo, ya está bastante instalado desde los 90, pero que creo que empieza a modificar el quehacer literario fuertemente, que es la cuestión del mercado. ¿No? Aquí menciona las empresas transnacionales del libro, y este hilo del mercado, ella lo va a tirar y va a hacerlo mucho más claro en el artículo del año 2013, ¿no? Porque para el 2013 ya existe mucho más claramente eh, el problema de las autorías en relación con el marketing, la relación, ¿no? que se va a establecer con los libros como mercancías, ¿no? e incluso la misma figura autorial como parte de esa mercancía. Todo eso ella lo va a ver en el 2013, pero aquí ya está despuntando, porque esas nuevas condiciones de producción en relación con el mercado y las formas de circulación del libro, que también en el 2013 va a hablar más detalladamente sobre la distribución, modifican modos de lectura, ¿ya? Creo que en eso es esencial y bueno, voy a volver sobre el comienzo, ¿no? Sobre cómo hay que leer, sobre cómo hay que leer a San Pablo, sobre cómo podríamos leer a Josefina Ludmer, ¿no? Pensando en todas estas condiciones y estos contextos, ¿no? Que nos explican un poco, ¿no? De dónde salen, de dónde emergen los conceptos, las ideas, ¿no? Y a veces también estas descripciones tajantes, ¿no? Estos entusiasmos. De hecho, aquí está el entusiasmo. Lo quería poner para que no se diga que lo inventé yo. Estas escrituras plantean el problema del valor literario. Beatriz Sarlo está pensando también en eso ya desde los 90. Tiene el famoso texto este sobre la cuestión de los valores en la encrucijada de la crítica literaria y los estudios culturales. Muchos ya están pensando para fines de los 90 en qué es lo que ocurre con el valor literario, cómo definirlo, ¿no? Buscándole el acomodo, ¿no? Los valores literarios son contingentes, nos dirán algunos, tratando de involucrar también cuestiones históricas y sociales. Ella dice esto, estas escrituras plantean el problema del valor literario. A mí me gustan y no me importa si son buenas o malas en tanto literatura. Todo depende de cómo se lea la literatura hoy o desde dónde se la lea. Modos de lectura. Nos vamos quedando con la idea de que realmente las literaturas posautónomas son sobre todo, más que un texto o unos textos en particular, unas formas de leerlo. Y esas formas de leerlo son complicadas, ¿no? Porque llega a esta afirmación, alguien que ha sido crítica literaria toda su vida, ¿no? Y que ha trabajado con la literatura, que tiene un libro sobre Onetti, no me digas que tiene libros, o sea, que se ha metido con las tradiciones fundamentales de la literatura argentina, en el caso de la literatura gauchesca, por ejemplo, ¿no? No estamos hablando de alguien que hizo toda su vida en torno a la crítica cultural, sino que es crítica literaria. A mí me gustan y no me importa si son buenas o malas. Yo temo decir que trato de leer pensando todavía en que tengo que fundamentar, ¿no? Y merodear ese lugar del valor.
¿no? Y no renunciar al valor. Para allá va a ir también en gran medida mi intervención, aunque ya sí, lo dijo Romy, es una de mis obsesiones, no renunciamos. ¿Y cómo decir esto sin parecer una neoconservadora? No, porque también parece que es algo conservador en algunos contextos plantear la cuestión del valor literario. Voy a tratar de convencerlos de que no es algo conservador, sino que en el momento que estamos viviendo es lo más radical que podemos defender. Bueno, seguimos. Dicho de otro modo, o se ve el cambio en el estatuto de la literatura y entonces aparece otra episteme y otros modos de leer, o no se lo ve o se lo niega y entonces seguiría habiendo literatura y no literatura o mala y buena literatura. Casi que nos está diciendo, ¿no? O vemos nuestra realidad del presente o no la vemos y podemos seguir haciendo como si, pero esta es la realidad. ¿Qué sentido o qué importancia puede tener verlo? ¿No? Que tenemos que transformar nuestra episteme y tenemos que buscar otras formas de lectura. En ese sentido, me parece que está muy bien, ¿no? Y después voy a rescatar otra cita que aparece en el texto del 2013 porque, bueno, mejor no me adelanto, pero tiene que ver con el sentido que le damos a la crítica, ¿no? Aquí ella decía esto también como una provocación. La literatura de Josefina Ludmer, aquí América Latina, este libro completo, ¿no? Es una forma de provocación. Y yo creo que también hay que entenderlo en esa medida, ¿no? Para la versión 2.0, ella provocaba con esta idea de que no importa, porque también, y esa es una de las críticas que le han hecho algunos de los detractores del artículo en las literaturas posautónomas, también hay cierta confusión entre autonomía, que es este concepto que emerge con la modernidad, y que tiene que ver con la separación de las disciplinas, con la autonomía de la literatura respecto de la religión o la política, ¿no? Eh, una diferencia entre eso y el esteticismo, ¿no? Que es cuando se extrema el discurso de la autonomía, y sobre todo si ustedes han leído a Pierre Bourdieu, lo que ha escrito Pierre Bourdieu sobre el campo literario de fines del siglo XIX. Ese momento extremo lo vemos encarnado en autores como Stéphane Mallarmé, que buscaba el libro absoluto en su escritura, que escribió una tirada de dados, ¿no? Un poema en donde en la materia fundamental del poema es el lenguaje mismo, ¿no? En donde se extrema la búsqueda de la literatura por la literatura, ¿no? Y quedan muy fuera de esas elaboraciones consideraciones más sociales o políticas, o la consideración incluso del concepto de representación, ¿no? Entonces, eh, hay una diferencia entre autonomía y esteticismo. Algunos de los detractores plantean que Josefina Ludmer, cuando celebra todo esto, en realidad le está dando un portazo al esteticismo o a las formas más elitistas de plantear la autonomía. Y todo eso podría estar acompañado de lo que les digo, de lo que ocurre con la academia, de la relación, ¿no? De la disciplina literaria y su cerrazón o su apertura respecto de las inquietudes que ya se gestaban desde los 90, ¿no? En las academias literarias, la posibilidad de abrir a otros tipos de texto, ¿no? Pensar la literatura, como lo dice Florencia Garramuño, como literatura fuera de sí, ¿no? Literatura impropia, en los diálogos, ¿no? Las fricciones y los encuentros con otras formas de lenguaje. En fin, hay muchas cosas que pueden explicar este momento celebratorio. No lo quiero terminar de demonizar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice sobre la posautonomía Josefina Ludmer? Y creo que en el artículo del 2013, otro estado de escritura, otro estado de la escritura, es mucho más clara, es mucho más sintética, la formulación es mucho más, eh, sí, es mucho más clara en los distintos aspectos. ¿Qué es lo que se plantea con la posautonomía? Que es un nuevo régimen literario que, insisto, es más una forma de lectura aparentemente que algo que esté solamente instalado en los textos, ¿no? Y lo que modifica es, uno, el lugar del autor, habla de una disolución del autor tradicional. El autor, pensemos también, es un concepto de autoría que se consolida con la modernidad,
que se vincula con el concepto de obra, obra cerrada, ¿no? El autor es el que tiene autoridad sobre la obra. Bueno, esos conceptos de autor, ya con la muerte del autor de Roland Barthes de 68 y con el texto de Michel Foucault sobre qué es un autor, que es un poco posterior al de Roland Barthes, ya está en cuestión y hoy día tenemos los estudios de autoría que de hecho recogen los distintos elementos que hoy día configuran el discurso autorial. Y el marketing, el mercado, es algo que hoy día importa bastante, ¿no? Yo se lo digo a los estudiantes también. Hoy día, hoy día no solamente importa que la gente publique, sino que además tenga un buen discurso sobre lo que publica. Al mismo tiempo que hacen el libro, ¿no? Tienen que estar pensando en lo que van a decir en las entrevistas, en lo que va a aparecer en las redes. En fin, ese lugar del autor se ubica en ese espacio, ¿no? Hoy día es pensado más como un fetiche, que desde una perspectiva, ¿no? Moderna, en que el autor se configura, ¿no? Desde un discurso o una voz que tiene autoridad sobre la obra, y se plantea conceptualmente, y plantea además un discurso intelectual. El lugar del autor se ha desplazado. Según Josefina Ludmer, además, con esta posautonomía se desarticula el campo literario como lo conocimos hasta hoy día, y también hay menos poder, ¿no? Incluso después va a decir que ya no hay disputas. Eso es otra cosa que podemos discutir. La lengua y los modos de leer. No me quiero meter tanto en esto porque es complejísimo. Es muy discutible, plantea Josefina Ludmer. Yo pienso que sobre todo sobre la base de la narrativa, en aquí América Latina de hecho tiene unas conversaciones con Tamara Kamensain, a la que le pregunta sobre qué es lo que está pasando con la poesía argentina, porque ella no se mete en ese espacio. Pero lo que plantea es que hay una imaginalización de la lengua que se vincula con lo que está ahí puesto como régimen de sentido. Eh, Esta imaginalización de la lengua renuncia a la retoricidad de la literatura para trabajar con imágenes que tienen más que ver con la imagen que viene del audiovisual. Vamos a poner un ejemplo que precisamente emerge de la conversación con Tamara Kamensain sobre esta imaginarización de la lengua. Y también hay un cambio que sostiene ella del régimen de realidad, por esta cuestión de la realidad ficción, que como muchos otros binarismos también levantados en la modernidad, aparecen ahora como una especie de imagen de doble hélice, ¿no? Como, eh, Como lo que se puede leer, ¿no? Tanto en un sentido como en el otro, por eso son ambivalentes y por eso también se imponen conceptos como el que va a levantar, por ejemplo, en Argentina, el Sadrukarov de civil y barbarie, y ya no civilización y barbarie, y el mismo concepto de autoficción, ¿no? Cuando pensamos en lo que ella dice sobre el régimen de realidad y esta realidad ficción, que es un flujo continuo, ¿no? En que en los textos aparecen elementos, ¿no? Que son de archivo, elementos que son documentales, y por otro lado también aparece, ¿no? El relato que ya no sabemos si es ficcional o está fundado, arraigado en algún referente, si es una literatura referencial. La realidad ficción se impone fuertemente desde el 2000 y ella también lo consigna como algo que está en vinculación con lo que está pasando en los textos y con lo que ocurre con nuestras formas de leer. Yo sigo sosteniendo también que ese flujo de realidad-ficción tenemos que revisarlo. He trabajado mucho tiempo con la literatura autobiográfica y evidentemente leer autobiografía también implica tener un modo de leer. Ese modo de leer, eh, creo que también importa una ética, ¿no? Cuando leemos algo que se nos dice que es real, que ocurrió realmente, es distinto cuando leemos algo que se nos dice que es pura ficción. Hoy día se juega mucho con eso, muchas películas juegan con eso al comienzo, si esto está basado en hechos reales o no está basado en hechos reales, pero no me importa, en fin, ¿no? Vivimos en un mundo que siempre está jugando con eso y creo que a eso es a lo que alude Josefina Ludmer, pero también creo que es algo que tenemos que matizar y pensar eh, más detenidamente antes de replicar la idea de la realidad ficción, así sin más. Algunas de estas cuestiones, como les decía, ya estaban en aquí América Latina. Estas cosas que estaba depurando en el 2013 aparecían en las conversaciones y en las lecturas del 2000. Por ejemplo, en el texto de Aira, eh, habla, ¿no? De este fin del tiempo y lo cita.
sobre el fin de la literatura. Está hablando de este personaje que se llama César Aira. Los programas transformaron automáticamente las palabras en imágenes en todas las lenguas. La operación salvó el olvido a la masa de libros y anuló la diferencia de calidad entre obras y autores. Los textos originales no se conservaron. Hoy leer es ver pasar imágenes. Esta imaginarización de la lengua estaba ahí. Y luego está esta conversación con Tamara Kamensain, en que Tamara le dice, imagínate por ejemplo esto, un poema cortito de Roberta Yanamico, si no me equivoco se llama Ruta, donde ella, digo, la hablante del poema, y su madre paran en la ruta a hacer pis, bajan a un túnel y se agachan ahí nomás, se ríen escuchando los autos que pasan arriba. Ellas están, dice el poema, con el culo al aire, y la que habla dice que le viene el viento en contra y se moja. Y ahí termina el poema. Imagínate la decepción que produce para los que buscan algo poético, entre comillas, en el sentido tradicional, alguna imagen, alguna idea, alguna metáfora. No hay nada. Es un ejercicio que solo sirve para traer una escena al presente, o sea que no sirve para nada. Con esto quería aludir a esta idea, ¿no? Del sentido plano, de la imaginarización de la lengua, lo directo, ¿no? Que ella logra conseguir este ejemplo, ¿no? En la conversación con Tamara Kamensain, ya incluso en la poesía, que en la poesía sabemos que en este momento, ¿no? Existen poetas, hay muchos poetas que escriben, ¿no? También sobre la poesía y que siguen defendiendo eh, el lugar de la poesía en su retoricidad, ¿no? En su búsqueda de lenguaje, en fin. Otras cuestiones que involucra la cuestión de la autonomía como dispositivo de lectura. La autonomía es un concepto moderno que se vincula con otro concepto de la modernidad, que es el concepto de la nación, ¿no? Y en ese sentido, autonomía implicaba un relato de las identidades nacionales, como les dije, sobre todo en relación con el boom. Josefina Lumber, de hecho, dice que el momento máximo de la autonomía en la literatura latinoamericana es el momento del boom latinoamericano. Si pensamos autonomía y heteronomía, yo creo, y se los dije, en Latinoamérica creo que nunca hemos podido ni siquiera imaginarnos una literatura realmente autónoma, porque el mismo boom fue la literatura que en gran medida acompañó la Revolución Cubana. Eh, o sea, mientras los franceses, mientras estaba Stéphane Mallarmé en el año 1900, ¿no? Pensando su libro absoluto, en Latinoamérica la literatura se estaba escribiendo en gran medida para acompañar la fundación de los Estados-nación, ¿no? Para generar un discurso fundacional. Tenía un lugar como instrumento o herramienta, ¿no? Ideológica. Entonces, pensar en términos de autonomía ya a mí se me hace difícil con Latinoamérica. Más bien tiendo a pensar que la literatura latinoamericana tiene muchos rasgos de heteronomía, eh, que nunca ha sido realmente autónoma. Incluso ninguna literatura podemos planteárnosla en esos términos, ¿no? Y bueno, respecto de la nación también, Josefina Ludmer habla de las editoriales nacionales también, que ya en el año 2000 han desaparecido esos proyectos de editoriales nacionales. Pensemos en Chile, editoriales como Quimantú, ¿no? O pensemos editoriales que fueron muy importantes en México, en Venezuela, Morortu, Monte Ávila, en fin. ¿Qué es lo que hay? Está en la forma en que se han ido subsumiendo muchos de estos proyectos en Argentina y habla sudamericana, por ejemplo, en grandes transnacionales como Planeta o Random House. Por otro lado, la autonomía, al ser un discurso sobre, hasta cierto punto voy a ocupar a los formalistas rusos aquí, sobre la literariedad de la literatura, ¿no? Sobre la cuestión del lenguaje, sobre la literatura como dispositivo verbal en gran medida, había mucho de experimentación en la literatura de ese registro, ¿no? De la autonomía. Y lo que ve Josefina Ludmer, si ve la posautonomía como una forma de cierre, ¿no? Como un límite del discurso autonómico, es que esa experimentación ya no ocupa el mismo lugar. Y también los discursos sobre la modernización, que también el discurso del boom, sobre todo, sobre su trabajo, de los autores del boom, era, si le creemos también a la lectura de Delbert Avelar, ¿no? El discurso de una modernidad estética, ¿no? De haber alcanzado una modernidad estética con la literatura del boom de los años 60 o 70, como una forma también compensatoria
eh, respecto de lo que desde Europa o el norte global se considera el atraso de la modernidad política social latinoamericana en términos de subdesarrollo, ¿no? Por un lado, una sociedad que no termina, ¿no?, de lograr llegar al modelo europeo, eurocéntrico de modernidad, y por otro lado, una literatura que sí está llegando y que incluso se sobreimpone, que incluso se hace más valiosa que la misma literatura europea, ¿no? Ese adanismo y ese calibanismo que plantea Idelber Avelar, que van a manifestar los autores del boom respecto de sus padres también latinoamericanos y europeos. Todo es muy masculino, ¿ah? Padres, adanismo, calibanismo, todos esos términos que vienen de la teoría y la crítica literaria también, siempre me gusta señalarlos porque hay que situarlos y no son tan universales, que lo que pasa con las escritoras, ¿no? Bueno, en el boom, de hecho, las escritoras no tienen un lugar importante, ¿no? No, no se los concedieron. Bueno, y están todos los demás conceptos asociados, como realidad ficción. No me quiero detener en todo porque quiero que quede un espacio para que conversemos. Algo de esto ya veníamos comentando. Voy a tratar de apurar un poco esto porque si no, no vamos a poder conversar. Bueno, hay muchos conceptos. Realidad ficción habla de la creación de una imaginación pública, en donde todo lo que se produce circula y nos penetra, es social y privado y público y real, ¿no? Se ha hablado también de extimidad, en fin, de una nueva forma de construir esa imaginación pública en que se vinculan, se mezclan, ¿no? Lo real, lo virtual y sin afuera, como dice ella. Y me interesa más la segunda cita, que la voy a subrayar porque tiene que ver con lo que venimos diciendo de los modos de lectura. Así postulo un territorio, la imaginación pública o fábrica de presente, donde sitúo mi lectura o donde yo misma me sitúo. En ese lugar no hay realidad opuesta a ficción, no hay autor y tampoco hay demasiado sentido. Desde la imaginación pública leo la literatura actual como si fuera una noticia o un llamado de Amelia de Constitución o de Iván de Colegiales, haciendo alusión a estas llamadas radiales, ¿no? A la posibilidad de leer también todo como una crónica periodística en que hay un señor o una señora que interviene en una entrevista. Son formas de lectura. Habla de practicar esta forma de lectura con estas literaturas posautónomas. Quiero insistir sobre eso. La literatura posautónoma, más que como una especie de realidad ontológica, ¿no? Como una forma de leer, que me parece muy interesante también pensarlo, pero quiero volver después sobre la cuestión de repensar también el valor literario, ¿no? Yo entiendo el ejercicio de la lectura, ¿no? Pero también creo que podemos ir y volver de ese ejercicio. Bueno, hay otros conceptos más. Quiero llegar al punto en que quiero detenerme con ustedes. Habla, por ejemplo, de el concepto trans para hablar de la literatura. Hoy es lo trans, antes era en la vanguardia la antiliteratura, la antipoesía de Nicanor Parra, por ejemplo. Es una de las conversaciones que de hecho también ya tienen su germen en este libro porque lo conversa con Tamara Kamensain. Deciden que lo que está ocurriendo en el 2000 no es antiliteratura, no es algo que se plantee contra la institución literaria, sino que es transliterario en la medida que son literaturas que salen y entran de la literatura a la vez, que están oscilando en una frontera, y también plantean que esta condición modifica también el pensamiento o la idea que tenemos de los escritores, autores, que también ocupan distintas posiciones. También reconoce esta cuestión del proceso central económico. De hecho, eh, uno de los autores del dossier, Tiago Guilherme Prieto, creo que se llama, de la revista brasileña que publica en 2013 un dossier sobre literaturas posautónomas, esboza una idea de que también esta idea de las literaturas posautónomas, de estas distintas formas de lectura, de esto trans que se está diciendo acá, tiene que ver también con cuestiones que estaban pasando en Argentina en esos años, muy materiales, condiciones materiales eh, de la lectura que no podemos obviar, como por ejemplo la creación de las cartoneras y la creación de las cartoneras en un momento de crisis económica, y el libro de las cartoneras como un soporte muy diferente al libro tradicional.
con su rugosidad, con su forma de elaboración de las portadas, ¿no? Eh, en esos espacios, en esos pequeños espacios, él ve modificaciones y cambios que también tienen que ver con el discurso que va a llevar adelante Josefina Ludmer sobre la literatura de la posautonomía, ¿no? Y eso tiene que ver con una condición económica, social, que, como ella misma reconoce, está presente como un proceso central, ¿no? Está la modificación de la industria del libro. Y también ella señala, ¿no? Ya no, lo nacional no es importante, pero sí hay un discurso sobre la lengua. El libro hoy, como todo, incluido lo estético, adquiere la condición de mercancía. Y la lengua se hace importante para la circulación y distribución de los libros. Como nunca hoy día, de hecho, estamos hablando de las traducciones. Se le dan premios a las traducciones, ¿no? Y hay una suerte de neohispanismo que me parece igual delicado, ¿no? Y un retorno a la relación con España como centro productor, como centro de distribución y como lugar desde el cual se proyecta hoy día la literatura latinoamericana al resto del mundo. Muchos autores quieren llegar a España porque llegar a España significa tener la posibilidad también de llegar a la traducción en inglés, ¿no? Para poder tener realmente un público lector mucho más amplio. Creo que ese lugar es un lugar bastante neocolonial, ¿no? En la relación con la lengua y en la relación con la metrópoli, que también me gustaría que la discutiéramos si tenemos un tiempo, por eso he acelerado un poco la presentación. Bueno, y dice otras cosas, tal vez hoy día es más rentable distribuir libros que publicarlos, ¿no? Vemos todo lo que ha montado Amazon, por ejemplo. Y esto es muy importante, esa producción-distribución puede decidir el valor estético literario, y en ese sentido tenemos un problema político gordo, porque la distribución y la producción tiene que ver mucho con cómo se distribuye desigualmente todo eso entre el norte global y el sur global. ¿Qué obras del sur llegan al norte comparado con todo lo que el norte lleva hacia el sur? Y eso también lo podemos ver incluso en la academia, ¿no? Cómo se leen los artículos escritos en inglés y publicados en revistas norteamericanas. Y lo más difícil, ¿no? Que resulta publicar y distribuir y hacer llegar el mensaje desde el sur. En la posautonomía, dice Ludmer en el año 2013, donde ya están mucho más claras todas estas cuestiones, no hablamos de lo estético, sino de procesos de estetización, constitución de un discurso sobre el valor literario y de aparatos de distribución en un territorio de la lengua. Y puse aquí como ejemplo, que también lo podemos discutir en la conversación, el mapa de las lenguas, que es un proyecto de Random House, en que seleccionan 12 libros anualmente de los muchos que publican en los distintos países latinoamericanos y en España, que son los libros que se van a distribuir en todos esos distintos países donde está Random, ¿no? Ellos incluso tienen hoy día una revista también, Lengua, curiosamente se llama Lengua también, construyendo también o contribuyendo a esta creación, ¿no? De un ámbito de distribución y de reflexión vinculado con la lengua española. Eh, Claro, yo digo, ¿cómo si vemos que está ocurriendo esto en la posautonomía, los procesos de estetización se dan de esta forma, vinculados con el mercado? ¿Cómo es que en este contexto vamos a desdeñar o desechar la pelea por el valor, ¿no? Si sabemos que esa constitución del discurso sobre el valor literario viene desde estos lugares o se produce de esta manera, ¿no? Que ya no es la manera autonómica, sino que es la posautonomía la que está jugando, ¿no? De hecho, ya en este artículo del 2013, Ludmer no dice que le encanta, no dice que no le importa, ¿no? Si son literatura o no lo son y que a ella le encantan estas literaturas. Eso lo suprime en el 2013. El artículo del 2013 es muy distinto. Ay, antes de ir a las críticas, quiero buscar, tenía una parte en donde comparaba esto. Em, para mostrarles cómo cambió de un texto al otro, les voy a mostrar esto, cómo empezó el del 2006 y cómo empieza el del 2013. Y también para que ustedes cuando lean literaturas pues autónomas puedan, de verdad que los invito a que lean los dos textos que son diferentes. Literatura posautónoma empieza así. Estoy pensando en dos novelas recientes, pero lo mismo se puede decir de muchas otras, de cierto teatro como el proyecto Biodrama, de Vivi Telas, de algunos bestsellers y de cierto arte.
Montserrat es una de las novelas de Daniel Link. Y Bolivia, Construcciones de Bruno Morales, seudónimo de Sergio Dinucci, ganadora del Premio Novela 2006-2007 de la Nación Editorial Sudamericana y bestseller según las listas actuales de los medios. Las dos se sitúan en territorios urbanos específicos, en zonas sociales de la ciudad de Buenos Aires, el Bajo Flores de los inmigrantes bolivianos, peruanos y coreanos y la zona de Montserrat. Todo esto desaparece del artículo del 2013, todas estas referencias sobre todo a la cuestión de la migración o a la cuestión de la homosexualidad, que después también lo vuelve a repetir en el 2006, todo eso desaparece del artículo del 2013. Mi punto de partida es este: estas dos novelas no admiten lecturas literarias. Esto quiere decir que no se sabe o no importa si son buenas o malas o si son o no son literatura. Todavía no dice que le encantan, eso es en el 2.0. Tampoco se sabe o no importa si son realidad o ficción, se instalan en un régimen de significación ambivalente y ese es precisamente su sentido. Y en el 2013, ¿qué nos dice? Me encanta. Hoy concibo la crítica como una forma de activismo cultural y necesito definir el presente para poder actuar. Ya no nos está hablando casi como si estuviera escribiendo una reseña en literaturas posautónomas de 2006, partiendo de dos novelas en particular, aunque sabe que esas novelas hablan de lo que está ocurriendo con muchas otras novelas. Habla del ejercicio de la crítica en el 2013 y después de todas las críticas que ella misma ha recibido por su artículo. Creo que esta es una declaración de principio, ¿no? Y que tiene que ver con lo que hizo tanto aquí en América Latina como con lo que hizo en sus primeras lecturas de las literaturas posautónomas. Había que definir el presente para definir formas de acción, para poder actuar, para poder hacer una propuesta, ¿no? El presente es para mí el presente literario porque creo que en la escritura y sobre todo en la literatura se puede ver cierto funcionamiento de la imaginación pública. Para caracterizar la literatura de hoy, uso el concepto de posautonomía y para periodizarla uso lo que viene después. En los dos casos rige la idea de lo post. Usar la palabra post, algo que no había explicado en los textos anteriores, implica que las divisiones no son tajantes ni proceden tan dialécticamente. Lo post no es anti ni contra, sino alter. Es una forma distinta de la literatura. Y esto le sirve también para plantear que no es que las literaturas se desautonomicen totalmente ni que desaparezcan, porque evidentemente fruto de la autonomía son las instituciones literarias como el mismo espacio en que estamos hoy día nosotros, ¿no? Un doctorado en literatura. El espacio de la academia que enseña la literatura. Siguen existiendo las revistas literarias, los congresos, los premios, y de hecho todavía muchos se disputan por eso, ¿no? Todavía existen, dicen, pero la imagen es la de algo abierto y agujereado. Pero cualquiera sean sus razones, para mí la posautonomía es un modo de pensar el cambio y creo que eso es lo importante. Hay que pensar el cambio. Ella constata el cambio y se da cuenta además del cambio que se va a ir produciendo y que va a ir modificando también su discurso en la medida que se va imponiendo también la realidad del mercado. En el lugar del autor, en los modos de leer, en el régimen de realidad y en el régimen de sentido. Para poder hacer activismo cultural, necesito pensar ese otro régimen de realidad, ese otro lenguaje y ese otro régimen de sentido. No hay otra forma, ¿no? De poder trabajar desde el punto de vista de la crítica, que si no es pensando el presente, eso mismo también lo dice de otras maneras Beatriz Sarlo en uno de sus libros de crítica, ¿no? Y lo difícil que es pensar el presente. ¿No? Por lo móvil que es, por la forma imprecisa que tiene. Pero es el trabajo de la crítica literaria asumir eso y también muchas veces equivocarse. Leyendo aquí América Latina o leyendo los distintos textos que ella escribió o leyendo textos también de colegas acá mismo en Chile del año 2000, 2006, las cartografías que hacían sobre la sobre la literatura chilena, eh, uno de las cuestiones que no podemos evitar es a veces equivocarnos respecto de, no sé si equivocarnos, pero no ver los alcances o no darnos cuenta a veces de que algunos textos que consideramos y que estudiamos y trabajamos, tal vez son textos que no van a llegar a tener en definitiva un lugar tan importante con la perspectiva del tiempo, ¿no? Por ejemplo, pienso en la obsesión que tenía Josefina Ludmer con la novela histórica argentina en los años 2000 y cómo hoy día eso ya no es un tema, ¿no? Ya no es un tema, pero generó un pensamiento, ¿no? Y ella también fue transformando ese pensamiento en la medida que se iban actualizando, ¿no?
las condiciones del debate y ese presente que para ella era tan importante. No me voy a meter en todas las críticas, las había traído y si quieren se las puedo dejar, le puedo mandar la presentación también a Romina para que se las haga llegar. Hay una selección de citas de las distintas críticas que tienen que ver sobre todo con la impugnación del principio de autonomía como ella lo plantea, ¿no? En que vuelven, ¿no?, a las ideas, por ejemplo, de Teodor Adorno, en que es muy importante la cuestión de la autonomía, y me voy a detener solo en esto, porque la idea de autonomía presupone que la literatura, lejos de disociarse de la sociedad, ¿no?, se convierte, gracias, en virtud a la autonomía, en el lugar preciso, ¿no?, para poder generar una oposición, una crítica, una reflexión y un pensamiento emancipatorio respecto de lo que ocurre en la sociedad. Eh, Eso es lo que varios de estos autores que se oponen un poco a a la cuestión de la posautonomía le enrostran a Josefina Ludmer. ¿Ya? Lo dejo así y se los puedo mandar para que lean los argumentos, pero yo me quiero quedar más bien eh, con la idea de Ludmer en el 2013, ¿no? Primero que todo, antes de anunciarla, yo les planteaba la posibilidad de que viéramos esta conferencia con este título, ¿no? ¿Qué es lo que echamos de menos, ¿no? ¿Qué echamos de menos? Literaturas posautónomas. Eh, Echo de menos el discurso sobre la autonomía o que funcionemos pensando o haciendo como si el espacio de la autonomía literaria no se hubiese quebrantado o siguiéramos funcionando como el siglo XIX. Obviamente que yo no espero eso, ¿no? Pero es preciso, y yo creo que ahí está el punto, es preciso todavía rescatar una idea emancipatoria de la literatura, aún constatando que haya perdido el poder social que tuvo en el siglo XIX, por ejemplo. Alberto Giordano tiene una cita que me parece muy interesante. Dice: un nuevo conservadurismo les disputa su lugar a los guardianes de la calidad y la distinción. Se lo reconoce, guardianes de la calidad y la distinción, este esteticismo, eh, una posición frente a la literatura como la que podía sustentar Harold Bloom en los años 90. Se lo reconoce por la voluntad de suprimir diferencias para reclamar la igualdad de estatuto entre prácticas heterogéneas. Con esto está directamente aludiendo a Ludmer. No se puede dejar de intervenir en este conflicto que establece las condiciones actuales del estudio y la enseñanza en los departamentos de literatura. Habla de un neoconservadurismo para referirse a la idea de las literaturas posautónomas. Yo no quisiera ir tan lejos, pero sí pienso que cuestiones que hoy día nos afectan son, por ejemplo, el resurgimiento de los discursos fascistas, ¿no? Eh, los problemas políticos que estamos viviendo en Latinoamérica, el ascenso nuevamente de Trump en Estados Unidos, cómo nos afecta también a nosotros como latinoamericanos en esa relación que hemos tenido tan dolorosa durante décadas con Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando con Chile también después del estallido social, después de que se rechazaron dos textos, que eran dos textos constitucionales? En ese presente, en ese presente, creo que todavía podemos tratar de rescatar la idea emancipatoria de la literatura y pensar estrategias, ¿no? Pensar estrategias de reposicionamiento de las discusiones críticas. Y eso, hacerlo, teniendo en consideración la consigna de la propia Ludmer en el 2013, cuando decía que concibe la crítica como una forma de activismo cultural y que necesita definir el presente para poder actuar. Yo me quiero quedar con eso, con esa cuestión, ¿no? Y con el ejercicio de ella a lo largo de 12, 13 años pensando esto, ¿no? Y reaccionando a ese presente literario que era lo que ella, ¿no?, tomó como oficio e hizo, ¿no?, su responsabilidad. Para ver cómo funciona ese presente literario y cómo se vincula con la creación de la imaginación pública. Eh, Eso es lo que les quería presentar porque quiero dejarles, terminamos por lo menos 10 minutos de intervenciones, perdonen que me haya alargado un poco, pero bueno, espero que se haya entendido y ahora también podemos responder a las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora Lorena Amaro, por su excelente presentación. El cierre es justamente una invitación y eso creo que ha sido el sentido de toda su alocución, de pensar, ¿cierto?
lo contingente del ejercicio de la crítica literaria, cómo es que constituye un lugar desde el cual pensar el mundo en el cual estamos, cómo pensar Latinoamérica y cómo ciertas hebras o abordajes que se han desarrollado durante el curso del siglo XX, en la presentación del profesor de ayer, el profesor Hugo, y hoy, ¿cierto?, a principios del siglo XXI, constituyen miradas por las cuales movilizar aparatos críticos para pensar el hoy y el futuro. Dejamos abiertas las palabras para comentarios. Nos quedan algunos minutos suficientes para unas cuantas palabras. Creo que me da la impresión de que hay muchas cosas que queremos decir. Profesora Daniuska, por favor. Eh,